toda curva tiene dos superficies, ¿sí? Una, que es la superficie que llamaríamos interna, y una superficie externa. A la superficie interna se le llama superficie cóncava, y a la externa se le llama convexa. ¿Ok? Entonces, en matemáticas nosotros hablamos es de la superficie cóncava, no la superficie convexa. ¿Ok? Siempre hablamos es de la superficie cóncava y no de la superficie convexa. ¿Y por qué? Pues porque los procedimientos matemáticos que se utilizan para determinar ese tipo de curvaturas, pues hablan es de la superficie cóncava, no de la convexa. ¿Listo? Entonces la cosa es así. Resulta que estas curvas pueden estar cóncavas dirigidas hacia abajo, como esta. Esta también tiene una concavidad hacia abajo, mientras que estas otras tienen concavidad hacia arriba. Una curva cóncava hacia abajo indica que la aceleración es negativa. Por lo tanto, aquí tenemos aceleraciones negativas. Lógicamente, cóncavas hacia arriba indicarán que la aceleración es positiva. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, yo puedo tener un gráfico donde tenemos curvas o tenemos una serie de curvas, ¿sí? Y a partir de la forma en que tiene esas curvas, pues vamos a poder interpretar qué es lo que está ocurriendo con el objeto que está en movimiento. Entonces yo puedo tener algo como esto, ¿sí? Algo así, luego así, aquí, luego así, de esta forma. Y entonces tenemos que ir interpretando qué es lo que está ocurriendo con el objeto en cada intervalo de tiempo, por pedazos, ¿sí? Digamos que aquí tenemos hasta por acá, más o menos, pues podemos decir que la curva es cóncava hacia abajo, es creciente, creciente y cóncava abajo, cóncava abajo. En este otro pedazo, digamos hasta por acá, la curva sigue siendo creciente y cóncava hacia arriba. Y de aquí en adelante está por acá, entonces la curva es decreciente y cóncava abajo. Y a partir de ahí podemos también interpretar los signos. Si es creciente, velocidad positiva, pero cóncava hacia abajo, aceleración negativa. En la otra yo tengo una curva que es creciente, velocidad sigue siendo positiva y es cóncava hacia arriba, aceleración positiva. Y en el último pedazo dice que es decreciente, que indica que la velocidad es negativa y además cóncava hacia abajo indica que la aceleración también es negativa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Cuando yo quiero construir un gráfico de posición, aquí pues no he señalado, si yo quiero construir un gráfico de posición contra tiempo, entonces lo que tengo que hacer es ir calculando la aceleración, ¿cierto? Así como lo hemos hecho en los anteriores. Perdón, la velocidad. Es decir, que tengo que calcular la... Ay, Dios mío.
La posición, recuerden que la ecuación de posición es posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tenemos que ir aplicando esa formulita y pues lógicamente tenemos que saber, por ejemplo aquí, es que la primera aceleración fue de 2. Entonces, si voy a calcular aquí, aceleración valdría 2. El tiempo, ¿cuánto tiempo tardó el primer intervalo? 3 segundos. Entonces aquí, 3 segundos. Elevados al cuadrado. Por aquí queda un medio. Más, otra vez el tiempo. El tiempo eran 3. Por la velocidad inicial, entonces tengo que venir aquí al gráfico de velocidad. ¿Cuánto valía la velocidad inicialmente? Por aquí está el valor de la velocidad. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? Chicos, ¿cuánto vale la velocidad en este punto? Por Dios. 6. Aquí, no. Aquí en este punto, míralo aquí. ¿Cuánto vale la velocidad aquí? Aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, 4, 5. ¿Cuánto vale ahí abajito en ese punto? 0. 0. Claro, entonces la velocidad de ahí vale 0, que es la velocidad inicial. Con esa velocidad empieza. Más la posición inicial, pero como no me dicen nada, podemos asumir que la posición inicial vale 0. A menos que me diga, por ejemplo, que comienza 3 metros a la izquierda. Entonces sería menos 3. ¿Sí estamos? Y sencillamente hacemos el cálculo. Aquí esto da 0, más 0 por 3 sigue dando 0, más un medio por 2, esto me quedaría 9. Resultado, 9. Entonces significa que cuando vaya a hacer la curva de ese primer intervalo, aquí, voy a hacerla aquí pequeñita para que no nos tengamos que mover. Entonces, ¿en qué posición empieza? Posición inicial, véanla, 0. Entonces significa que empiezas aquí, en 0. Y dice que ¿cuántos segundos? 3 segundos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. ¿En qué valor terminó? En 9. Entonces tendré que ubicar el valor 9 aquí en la posición. Voy a colocarlo, por ejemplo, de 2 en 2 para que quepa. 2, 4, 6, 8. Aquí sería el 10, por lo tanto 9 es por aquí, ¿cierto? Eso significa que la curva empieza aquí y debe terminar aquí. Ahora, ¿cómo hago la curva? ¿Será que la curva la hago así o la hago así? ¿Cómo tendré que hacer esa curva? ¿Qué dicen ustedes? ¿Como la primera o como la segunda? No los escucho. ¿Cuál curva, profe? ¿Cómo hago esa curva? Para unir esos dos puntos yo podría hacer una curva así o podría unir los dos puntos con una curva así. El asunto es cuál de las dos utilizo. La creciente. Creciente me dice el valor de velocidad. Y necesariamente para ir desde este punto hasta este punto yo tengo que ir hacia arriba. O sea que efectivamente tiene que ser una curva creciente. El asunto es la concavidad. ¿Sí? Por eso pregunto, si hago así la curva, estoy diciendo que la curva es cóncava hacia arriba. O sea que la aceleración es positiva. Pero si la hago así, estoy diciendo que es cóncava hacia abajo, por lo tanto aceleración es negativa. ¿Cuánto vale la aceleración en ese primer intervalo? Pues chicos, aquí la tenemos, mírenla. ¿Cuánto vale? Mírenla. 2. Vale 2. ¿Es positiva o es negativa? Positiva. Positivo. Eso significa que tengo que hacer la curva es así. ¿Sí ven? Esta es la curva que tengo que realizar para unir esos dos puntos. No puedo hacerla de otra forma.
quitemos esto, quitemos esto. Entonces, ahora sí puedo construir mi curva uniendo esos dos puntos. Tendríamos esta curva de esta forma. Entonces allá la hacen bien, bien bonita, ¿no? Es porque yo tengo un pulsito como de borracho. Y lo mismo haría entonces para el segundo intervalo. Entonces en el segundo intervalo dice que la aceleración es negativa. ¿Sí ven? Entonces calcularía la posición para el segundo intervalo. Posición final para el segundo intervalo. Otra vez, posición inicial. ¿Desde qué posición empiezo? 0. No, para el segundo intervalo. Pues empiezo en esta posición. ¿Cuánto vale esta posición? 9. 9. Posición inicial, 9. Más la velocidad inicial. Aquí vamos entonces al gráfico de velocidad. ¿Cuánto valía la velocidad para el segundo intervalo? ¿Con qué valor empezó? ¿Qué valores quedaría acá? 6. 6. Correcto. 6. Multiplicado por el tiempo de ese intervalo. ¿Cuánto tiempo tardó ese intervalo? A ver, volvámoslo a mirar. Miren, de 3 hasta 7, ¿cuánto tiempo es eso? 4. 4. 4 segundos, correcto. Multiplicado por 4, más un medio de la aceleración de ese intervalo. Voy al gráfico de aceleración. ¿Cuánto valía la aceleración en ese intervalo? 4. Oh, ¿cuánto vale? Miren, yo tengo que mirar aquí. Menos 1. Menos 1. Menos 1, multiplicado otra vez por el tiempo, que es 4, elevado al cuadrado. Igual resuelvo, me quedaría 9. 6 por 4 serían 24, más un medio. ¿Cuánto daría? Es un medio por menos 1 por 4. ¿Cuánto da? Por 4 al cuadrado, ¿no? Daría menos 8. ¿Y cuánto me quedaría eso? Me daría en total 25. O sea que, ojo, a pesar de que está en aceleración negativa, yo les decía a ustedes que la aceleración negativa es como si lo jalara hacia el otro lado. O sea que el cuerpo se está moviendo, hacia la derecha, ¿cierto? Se está moviendo hacia la derecha, pero la aceleración negativa me está diciendo que lo está jalando en sentido contrario. Entonces lo está jalando en sentido contrario, pero todavía no lo ha alcanzado a detener. Es como el caso de una frenada. Cuando uno va en un carro y mete el freno, el carro no queda parado inmediatamente. El carro, a pesar de que yo ponga todo el freno, se alcanza a deslizar. ¿Ok? O sea que eso es lo que nos está pasando aquí. Que el objeto, como sea, lo que haya sido, se está alcanzando a deslizar. ¿Qué tanto se alcanza a deslizar? Hasta que llega a 25. ¿Ok? Eso me está diciendo que, pues realmente, como la frenada no fue muy grande, apenas era de menos 1, es pequeña, ¿sí? Por lo tanto, significa que, bueno, esto sí lo puedo dejar ahí. Por lo tanto, significa que realmente no va a subir mucho. Entonces, en 4 segundos, bueno, aquí llega hasta 7 segundos, ¿no? Si le incremento los 4 segundos, llego a 7. Y tengo que llegar hasta 25. Pues digamos que el 25 es por acá. Ahora, ¿cómo uno esos dos puntos? ¿Con qué curva? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Hacia abajo, ¿por qué, Nicolás? Porque ahí la rapidez es menos 1, creo. La rapidez, no me hables de rapidez. Perdón, Hablamos. velocidad. No me acuerdo, es que no me acuerdo el nombre, pero está el menos 1 ahí. Por eso hablo de aceleración. Aquí estamos hablando de aceleración. O la aceleración es positiva o es negativa. ¿Cómo es? Para el La segundo aceleración es negativa. es negativa.
Y recuerda, mira, para la aceleración negativa es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, efectivamente tengo que ahora cambiar la curva. Y en este caso la curva me va a quedar así. Uy, pero bien hechecita, ¿no? Ustedes allá tienen muy buen pulso y la hacen bien hechecita esa curva. Y ya saben que hasta qué valor tendrían que haber llegado. Profe, pero a mí las líneas me quedan re churretes, o sea, me quedan re mal. Ah, ¿te quedan peor que las mías? Un poquito. Dios, qué tristeza entonces. Tiene que llegar hasta el valor 25, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí me da 25. Y ahí tendríamos entonces un gráfico de posición. ¿Alguna pregunta hasta ahí, niños? No, señor.